Muchas gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que me honro en presidir, luego de un trabajo exhaustivo y de mucho tiempo, vale la pena indicar que este proyecto, esta iniciativa legislativa, fue presentada en el seno de la Asamblea Nacional en el año 2013. Y efectivamente, esta iniciativa legislativa trata de arreglar una serie de inconvenientes que tienen relación con las declaraciones patrimoniales juramentadas. Yo quiero, compañeras y compañeros, más allá de que ya ustedes han de haber hecho un exhaustivo análisis del informe y de la iniciativa legislativa, obviamente un poco responder a la Comisión General que el día de hoy ha venido el señor presidente de la Federación Nacional de Notarios, quien también ha sido recibido por reiteradas ocasiones en el seno de la comisión. Vale la pena indicar con absoluta claridad que es un principio jurídico que las normas legales tenemos que leerlas e interpretarlas en su contenido total. Y es así que me voy a permitir a dar lectura al artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que la persona que al declarar, confesar, informar o traducir ante o autoridad competente falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio, será sancionado con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. De igual modo, se comete perjurio cuando a sabiendas se ha faltado a la verdad de las declaraciones patrimoniales juramentadas o juradas hechas ante notario público. Efectivamente, yo tuve la suerte de ser parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado los 2 primeros años de este periodo legislativo, en el cual aprobamos el COIP y se corrigió una situación legal que tenía que ver con el perjurio. Pero obviamente en la parte primera del artículo habla claramente que es ante autoridad competente. Y es obvio, de acuerdo a lo que dispone el artículo 231 de la Constitución Política de la República y el artículo 212 que se refiere a las funciones del Contralor General del Estado, que es la autoridad plenamente competente para conocer y obviamente recibir las declaraciones patrimoniales juramentadas. Me permito indicar que la viabilidad de este proyecto es urgente porque realmente se necesita dar ese gran salto cuantitativo y cualitativo hacia el siglo XXI, hacia el uso de los medios digitales, hacia el uso de los medios tecnológicos y dar cabal cumplimiento a lo que dispone el artículo 231 de la Constitución, esa obligación que todos los servidores públicos, estamos hablando que aproximadamente 500,000 personas del gobierno central, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las empresas públicas, de las entidades autónomas, tienen la obligación periódicamente de declarar su patrimonio. Por otro lado, la tecnología nos permite vía web y hay casos similares y análogos. El servicio de rentas internas, las personas que llegan a un punto económico, lo hacen su declaración patrimonial vía electrónica y vía online. Por otro lado, los notarios y el Consejo de la Judicatura, si bien es cierto que dejarán de recibir aproximadamente, se habla entre 9, 12, 20 millones de dólares anuales por el no pago de este servicio en las notarías del Ecuador, obviamente hay que ver el bien común. Ese ahorro inmenso, vuelvo a repetir, para servidores públicos, policías, militares, que obviamente estamos hablando de aproximadamente 500,000 personas y que definitivamente es responsabilidad del gobierno central dar los recursos suficientes y necesarios
que en este caso el Consejo de la Judicatura estaría recibiendo el 30% de los rubros de los costos y obviamente el 60%, entre el 60 y el 70% los notarios. En ese sentido, compañeras y compañeros, se daría un alivio económico a los funcionarios públicos, militares, policías, etcétera, que tenemos la obligación constitucional de declarar nuestro patrimonio. Un dato interesante también, es el único país en el mundo que se hace las declaraciones de manera obligatoria ante notario público en lo que respecta a declaraciones patrimoniales juramentadas. Por otro lado, este importante proyecto tiene como objetivo principal el regular la presentación y el control de las declaraciones y de esta manera contar a futuro con un instrumento actualizado a la realidad. Esta ley será aplicada para todos los servidores públicos y quienes cumplan actividades relacionadas de representaciones administrativas o profesionales en las entidades de derecho privado que manejen recursos públicos con participación mayoritaria del Estado. Ya se ha manifestado el Código Orgánico General por Procesos, que obviamente entrará en plena vigencia en los próximos meses, establece que el documento público es el autorizado con las solemnidades legales y si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público se llamará escritura pública. Se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos y autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. En este punto es importante hacer notar a los compañeros y compañeras asambleístas que obviamente la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, en su artículo 2 establece el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Y por eso en el proyecto de ley estamos anunciando este tema. Es decir, compañeras y compañeros, que no se necesita que los servidores públicos se acerquen al Banco Central, paguen esos $50, reciban ese toque y tener la firma electrónica, ya que definitivamente, vuelvo a repetir, hay un caso absolutamente similar y con plena validez jurídica, que es la declaración juramentada que se realiza en el Servicio de Rentas Internas para pagar los impuestos. Entonces, este tema no es necesario, no se necesita sacar la firma electrónica en el Banco Central, obviamente sí someterse a lo que determina la ley pertinente y hacerlo ante autoridad competente como es el Contralor General del Estado. Ya nos referimos a lo que determinaba el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 270, que obviamente da esa dualidad y obviamente el funcionario, la persona que quiera darle esta formalidad adicional, la puede hacer y obviamente ir y pagar los servicios de un notario público y elevar a escritura pública su declaración patrimonial juramentada y obviamente tener esa dualidad de hacerlo de manera electrónica, inmediata y gratuita, como es el caso del formulario electrónico que estarían llenando en la Contraloría General del Estado. Por otro lado, también es importante hacer notar que ahora el documento fundamental que se anexa a esa declaración patrimonial juramentada que se hace en la notaría pública es justamente ese mismo formulario que entregan en la Contraloría General del Estado y que es llenado por todos los servidores públicos. Vale la pena indicar, y yo quisiera dar un criterio sobre la declaración patrimonial juramentada, obviamente dado por la Constitución y tomado por el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanelas, que dice: afirmación o negación de una cosa poniendo por testigo a Dios o en sí mismo o en sus criaturas. El mismo diccionario jurídico señala que la declaración jurada constituye la manifestación hecha bajo juramento y generalmente por escrito acerca de diversos puntos que han surtido efectos ante las autoridades administrativas, judiciales. Hay declaraciones juradas de bienes, de existencias, de gastos, etc.
La comisión, por otro lado, compañeras y compañeros, ha considerado que los artículos 14, 15, 18 y 19 del proyecto de ley para la prestación y control de las declaraciones patrimoniales juradas son inconstitucionales por ser regresivos y restrictivos de derechos y garantías consagradas en la Constitución, como se establece el artículo 14 del proyecto de ley, que trata sobre la verificación del contenido de las declaraciones juramentadas. Pretende conceder a la Contraloría General del Estado la facultad discrecional con la que, sin necesidad de ningún procedimiento previo, puede verificar la información de las declaraciones, vulnerando asimismo las garantías constitucionales de seguridad jurídica, la obligatoriedad de motivar las resoluciones y el debido proceso. De igual manera, se hace notar las observaciones en el artículo 15 referente a la verificación de declaraciones patrimoniales, al artículo 18 que trata sobre la obligación de entregar documentación, al artículo 19 que dispone el apoyo de la unidad de análisis financiero y, obviamente, entrando en materia, el proyecto de ley para la presentación de control de las declaraciones patrimoniales juradas, su objeto. Obviamente esta ley regula la presentación y control que deben presentar todos sin excepción los que tienen la condición de servidores públicos. Esta ley tiene un ámbito de aplicación, vuelvo a repetir, para todos los funcionarios públicos que por mandato constitucional tenemos que cumplir este requisito. Compañeras y compañeros, es importante y fundamental hacer notar esta posibilidad real de que el soldado que se encuentra en un destacamento en la Amazonía, el profesor que se encuentra en una escuela rural, tenga la capacidad clara y efectiva de entrar al Internet, subir a la página web de la Contraloría General del Estado y cumplir con su obligación constitucional y legal de declarar su patrimonio, y obviamente de esa manera la autoridad competente, la Contraloría, puede hacer los análisis respectivos en los términos y en los plazos que determina la ley y cuando amerite. Vuelvo a repetir, compañeras y compañeras, yo creo que este proyecto, además de ser constitucional y legal, además de que el Contralor, por otro lado, también se ha querido manifestar que le queremos dar superatribuciones, no es así. Obviamente, como autoridad competente tiene la capacidad de recibir, y esa declaración online que recibiría de los servidores públicos tiene todos los efectos jurídicos, tiene legalidad, tiene la capacidad de servir como prueba, etcétera, en los términos jurídicos y legales. Por otro lado, compañeras y compañeros, ha sido una política del gobierno de la Revolución Ciudadana evitar trámites engorrosos y la gratuidad de muchos documentos y muchos trámites. Yo voy a poner como ejemplo, en primer lugar, los mismos certificados que solicitábamos a la Contraloría General del Estado. Tenían un costo el certificado de responsabilidades civiles, administrativas y penales, ahora es gratuito. Los antecedentes penales de los ciudadanos no tiene costo y también es ahora de manera electrónica que recibimos esa certificación. Lo propio para los ecuatorianos que tenían un título universitario, obviamente teníamos la obligación antes en el CONESUB de pagar un valor por cada certificación que nos otorgaban por los títulos de pregrado o posgrado que recibíamos. Vale la pena indicar que además de facilitar la vida de los servidores públicos, tenemos la capacidad de hacer un ahorro enorme. Tal vez, obviamente, en el monto global del financiamiento de la Administración de Justicia, este valor no signifique, pero en el bolsillo de un policía, de un soldado, de un profesor, de un conserje, realmente este gasto va a ser un ahorro enorme en un momento difícil y complicado económicamente como el que estamos pasando, y realmente damos ese gran salto cuantitativo y cualitativo para utilizar los medios tecnológicos. Compañeras y compañeros, vamos a estar prestos a recibir todas las observaciones que el día de hoy se hagan en este primer debate y que definitivamente serán recogidos, así como las observaciones que nos hagan por escrito ustedes, compañeros asambleístas, y todos los ciudadanos ecuatorianos
que quieran contribuir a mejorar esta iniciativa. Yo recomiendo, compañeros, darle el trámite constitucional y legal lo más pronto posible y ojalá en el menor tiempo tengamos a esta iniciativa legislativa como ley de la República. Muchas gracias, compañeras y compañeros.